por un celular te matan ahora. Ya no son, lamentablemente, ya no son los pirañitas de antes, que robaban, que arranchaban y salían disparados. No, ahora son contestatarios de la delincuencia. Entonces tiene que haber respeto. Y nuestro Código Penal, con mucha pena, no está siendo renovado de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Artículo 20, que por grave alteración de la conciencia, o sea, tenemos muchas salidas, pero aquí no es grave alteración de la conciencia, aquí es con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Y por qué con premeditación, alevosía y ventaja? Voy a saltar acá, voy a robar acá, llevo un arma, o sea, un momentito. Aquí la cosa es muy clara. El Código Penal tiene que renovarse de acuerdo a los tiempos. Porque definitivamente un adolescente que sabe que va a ir preso o que podría ir preso, guarda. Va a decir, por más que me pague el delincuente mayor, no, y ya me puede pasar algo. No se van a jugar, no se la van a jugar, como dicen ellos, así no vas. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Gringley. Soy Hugo Mendoza y estamos por Gringley TV todos los martes a partir de las 7 de la noche en todas las plataformas digitales. El día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora en Derecho y magíster en Derecho Penal, Carmela de Orbegoso Russell, con quien vamos a conversar sobre su libro publicado en la editorial Gringley sobre la responsabilidad penal de los adolescentes en el sistema jurídico penal peruano. Con ella conversaremos en qué consiste el libro y la fundamentación para sostener si debe o no existir la responsabilidad penal de los adolescentes, teniendo en cuenta la ola de criminalidad que atravesamos actualmente, la globalización que también toca en el libro, y de hasta qué punto se puede o no tratar como un imputado más a un adolescente, entiéndase 16, 17 años, probablemente 15, todo eso lo vamos a conversar con nuestra invitada el día de hoy. Bienvenida, doctora, a nuestro programa. Encantada, es para mí un grato honor estar bajo la cobertura de Gringley, que es realmente el que ha publicado mis dos libros, Responsabilidad Penal de los Adolescentes en el Sistema Jurídico Penal Peruano, 2 ediciones, segunda edición, y el otro es El Interés Superior del Niño al Amparo de la Constitución. Como le comentaba, mis libros tienen proyecto de ley, además de ser libros que instruyen, que nos llama a la meditación de la ley, ¿no? Porque la ley educa, la ley reprime, como digo. De todas maneras, es para mí muy, muy agradable estar en esta conversación. Gracias. Y bueno, como usted mencionó, tiene 2 publicaciones en Gringley y queríamos empezar sobre la responsabilidad penal de los adolescentes, ¿no? Usted ahí desarrolla todos los fundamentos del por qué sostiene si debe o no existir esta responsabilidad penal, si un adolescente debe ser tratado no como un imputado más, por qué, y también habla de manera interesante para fundamentar su posición la globalización, hasta qué punto la globalización el derecho comparado, claro, ha hecho el derecho que comparado y la globalización, por se incremente supuesto. esta responsabilidad. Exactamente. El derecho se renueva de acuerdo a los tiempos, Jiménez de Azúa, ¿no? ¿Qué tiempos estamos viviendo ahora? Quiero hacer la salvedad de que las leyes se aplican para el respeto de la sociedad y nadie, sea imputable o inimputable, el que se porta bien, vamos a decirlo así, no pasa nada, vive en paz, es un aporte a la sociedad, pero aquellos del mal vivir, como se diría en el medioevo, ¿no? Sí necesitan tener el respeto de las leyes, respetar las leyes, al menos saber que si se portan mal, no se les va a aplaudir, y no un jalón de orejas, porque
vuelvo a repetir, el derecho se renueva de acuerdo a los tiempos Jiménez y Azúa y de acuerdo a la globalización y los temas que se viven del día a día, las noticias del día a día son desastrosas. Roban, violan, matan, extorsionan y prácticamente no les pasa nada. Estamos hablando entre 16, 17 y 18 años. ¿Cuál es la diferencia entre los 16, 17 y 18 años? Tal vez no sepan lo que es una letra de cambio, pero sí saben lo que es robar, mentir, matar, violar, extorsionar, sí saben. Entonces, además, han sido contratados, guiados por los delincuentes mayores. Pero ahora, y esto es de acuerdo a las noticias, pero no solamente las noticias, sino el estándar de los de la criminalidad de adolescentes. No solo las noticias que son traducidas, digamos, de la policía, en fin, etcétera, etcétera, fiscalía, ministerio público, poder judicial, o sea, desde los 15 años, pero sobre todo 16, 17 hasta los 18 años. Por pretexto de que no me pasa nada, pues dan rienda suelta hasta por un par de zapatillas. Por un celular te matan ahora. Ya no son, lamentablemente, ya no son los pirañitas de antes, que robaban, que arranchaban y salían disparados. No, ahora son contestatarios de la delincuencia. Entonces tiene que haber respeto. Y nuestro Código Penal, con mucha pena, no está siendo renovado de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Eso es importantísimo, porque, vuelvo a repetir, la ley educa, la ley reprime. Entonces, esto fue mi tesis del doctorado, que fue aprobado por unanimidad. Antes éramos mayores de edad a los 21 años. Ahí soy. Derecho se renueva de acuerdo a los tiempos. Jiménez de Azúa, el gran maestro español. Después la mayoría de edad a los 18 años. Ya tocaría que sea a los 16. No por un capricho, sino porque, de acuerdo a las delincuencias juveniles, estas votan desde los 15 años, en exceso, también desde los 14, pero sobre todo 16, 17 hasta los 18 años. ¿Y qué pasa? Roban, violan, matan, extorsionan las pobres personas con sus negocios en los asentamientos humanos. Oiga, yo no es que se me ocurra o no, yo he recorrido duro. Yo he sido criada en Cajabamba, en la Sierra de la Libertad, donde había que cruzar 4 ríos amarrada a mula. Yo amo el Perú, amo a los peruanos de bien. Entonces yo le digo una cosa, que el Perú ha cambiado lamentablemente por los tiempos de la delincuencia juvenil, ¿no? Que han aprendido de los delincuentes mayores, usados vilmente por los delincuentes mayores, ¿no? Entonces hemos recorrido con la doctora Nelly Calderón, una gran fiscal de la Nación. He sido asesora de algunos presidentes también del Tribunal Constitucional, asesora de algunos magistrados. He sido magistrada supernumeraria vocal en el Callao. Empecé como jueza de paz, no letrado, jueza de paz en La Molina. Pero no solamente La Molina, sino la Musa, todo lo otro. En fin, ¿no? Entonces, mi experiencia la he ido viendo desde el 86, 87. Me he dedicado, créame, mucho a estudiar la temática y la problemática que nos realmente es tremendo, es tremendo. Entonces, de acuerdo a lo que nos explica, ¿no? Podríamos decir que, claro, efectivamente, hay comportamientos que queda bastante clarísimo que un adolescente de 16, 17 años, como usted dice, puede entrar en plena conciencia de que lo que está haciendo es consciente de que está mal. Por ejemplo, como usted dijo, robar, matar, ¿no? Eso no hay que rebuscar mucho para darnos cuenta de saber de lo que está haciendo está mal.
pero también mencionaba, por ejemplo, un cheque. A lo que voy es, podríamos decir que hay determinados delitos de que sí merece un reproche a este adolescente como si fuera un mayor de edad para tratarse como imputado, como el robo, el asesinato, pero habrían otros tantos delitos que se necesitan ya conocimientos cualificados que ahí en esos delitos no podríamos imputarle como un mayor de edad. Exactamente. Yo le digo una cosa. Ese proyecto de ley, y perdón que retrocedo un poco, porque le hablaba de todo el Perú, ¿no? Que he ido, como le digo, desde asentamientos humanos, desde hace 25 años soy defensora de las mujeres en la lucha contra el feminicidio y la violencia familiar también. Oigan, los asaltantes de los puestos, de las tienditas, de los asentamientos humanos, tanto en Lima como en el interior del país, siempre con mucha pena, también es en la mayoría adolescentes. Ya no solamente son los inimputables, sino conducidos por los mayores, delincuentes mayores, sino además ellos mismos con sus bandas criminales. Entonces, esto se está satanizando en el Perú. No puede ser. Las leyes tienen que cambiar, las leyes tienen que renovarse de acuerdo a las necesidades de la sociedad y de los tiempos. Correcto. ¿No? Entonces, usted me habla tal tipo de delitos y todo. Son, sobre todo, este proyecto de ley de responsabilidad penal de los adolescentes en el sistema jurídico penal peruano, yo propuse que la mayoría de edad sea a los 16 años. Primero fue a los 21, después a los 18 y a los 16, y de acuerdo al derecho comparado también, que el derecho comparado en otros países viene desde los 14 años, ¿no? Pero, digamos, viendo en el estudio, ¿no?, de la criminalidad delincuencial de adolescentes, etcétera, ¿no? 18 a los 16. Bueno, este proyecto de ley de mi libro, muy discutido en el Congreso de la República, ha sido aprobado en segunda vuelta. ¿Para qué? Si, no la mayoría de edad a los 16 años, pero sí los delitos cometidos por adolescentes a partir de los 16, 17 hasta los 18 años, robar, violar, matar, extorsionar, sí van a ser castigados. Faltaría solamente vamos a decir, la firma del Ejecutivo, ¿no? Sé que hay algunos detalles que están también en el Congreso. El congresista, repito, Alejandro Muñante, fue quien lo presentó, ¿no? Pero ha sido la base, lo cual yo me siento en esa aporte a la sociedad, ¿no? Como somos los juristas, los dedicados y preocupados por los avances para una paz social tan anhelada, ¿no? Y que cada vez la vemos más destruida, lamentablemente. Esto de este otro tipo, digamos, de delitos que son cheques y inclusive falsificaciones y cosas, ¿no? Son otro tipo de, caray, por supuesto que tendrían que ser también castigados, pero al menos se ha empezado con los más fuertes. Oiga, ¿qué pasa con alguien que extorsiona en sus negocios, que se sacrifican en los asentamientos humanos? Yo tengo desde hace 25 años, como le digo, estoy con toda esa linda gente que se esfuerza, los asaltan, los pobres tienen que hasta, es decir, prestarse, y los asaltan en una y les malogran la vida, y no pueden hacer nada porque los disparan, los matan, los dejan tullidos, es una desgracia. ¿Qué pasa con los niños que son violados por adolescentes? Y encima que a la pareja la quieren matar, así no sea, o la matan. Ha habido casos. Están en las noticias del día a día. Entonces, tiene que haber un freno. Esto no es para todos los adolescentes, que la doctora Orbegoso se lo haya ocurrido, que sí, que no. Los que se portan bien, enhorabuena. Los que estudian son el mejor aporte a la sociedad, el mejor aporte a nuestro país.
y a ellos mismos. La dignidad del ser humano crece cuando uno se esfuerza y estudia o trabaja, ¿no? Sus negocios, sus cosas, sus estudios, bendito sea Dios. Pero aquellos del mal vivir, ¿no? Como diría Santo Tomás de Aquino del medioevo, ¿no? Sí hace falta la ley, definitivamente. Correcto. Ahora, teniendo en cuenta que esto no es un tema, o digámoslo así, pacífico, No, o pacífico, genera cierto debate, ¿no? Porque sí, también no. Dicen a los adolescentes, porque es que no estamos pensando en los adolescentes. Bueno, oiga, si las personas mayores de edad, estamos hablando a partir de los 18 años, usted es un buen ciudadano, se porta bien, no pasa nada. Pero ¿por qué? O sea, los mayores, ¿cuál es la diferencia, como digo, entre 16 y 17 hasta los 18 años? Ninguna. ¿Por qué desde los 21 años pasamos a la mayoría de edad a los 18? Porque ya tenemos jurisprudencia, vamos a decirlo así, que de los 21 ha sido los 18. Por esas mismas motivaciones tendría que ser a los 16 para mí la mayoría de edad. Pero ya estamos avanzando, al menos que sean castigados, porque va a haber respeto a la sociedad. Tenemos lamentablemente visitantes de otras ideologías, de otras, vamos a decir, faltamiento de respeto a la sociedad y al prójimo y al ser humano, que no han sido la mejor influencia para nuestra juventud peruana. Ahora, este sector que se opone tienen como que dos argumentos principales, digamos así, ¿no? Que sustentan su posición del por qué no reprimir penalmente o como un imputado a un adolescente. Primero, dicen el tema científico, que todavía no se ha logrado desarrollar la plena conciencia, y tan es así, y la muestra es de que en nuestro Código Penal existe la responsabilidad restringida para los que tienen hasta 21 años, justamente basándose en este razonamiento, en este fundamento, de que aún teniendo 19, 20, hasta 21 años, existe esta responsabilidad restringida o esta atenuación de responsabilidad porque aún no ha logrado desarrollar plenamente esa conciencia y por tanto, con mayor razón, dicen, reprimir penalmente como un mayor de edad a uno de 15, 16 años, pues sería peor. Doctor, todos mayores de edad, menores de edad, a partir de los 16, 15, 16 años, podemos equivocarnos. Pero cuando usted ya toca, hace daño, mata, viola, ya estamos hablando de otra cosa. Hasta ideológicamente ya tienen otro tipo de pensamiento. Oiga, ataca hasta por un par de zapatillas, hasta arranchar un celular, ya manejan armas. Saben sí. perfectamente lo que es. O sea, vuelvo a repetir, no es una equivocación, que también el artículo 20, nuestro Código Penal es lindo, bendito sea Dios, artículo 20, que por grave alteración de la conciencia, o sea, tenemos muchas salidas, pero aquí no es grave alteración de la conciencia, aquí es con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Y por qué con premeditación, alevosía y ventaja? Voy a saltar acá, voy a robar acá, llevo un arma, o sea, un momentito. Normalmente lo hacen en grupo, más aún todavía. Claro. Un pobre indefenso, siendo niño, violado, siendo, por un lado, pero los pobres ancianos, gente mayor, que se rompe el alma para tener sus bodeguitas, usted se puede defender de uno con armas, bien difícil. Y más en grupo, imposible. Imposible. Ahora, el otro argumento que Disculpe, repito, tal vez no sepan lo que es una letra de cambio, pero sí saben lo que es robar, matar, violar, mentir, claro. Porque desde qué edad está probado que un niño desde los 12 años está probado, o sea, no es que lo digo yo, está probado, estudios científicos que desde los 12 años, vuelvo a repetir, tal vez no sepan lo que es una letra de cambio, pero sí saben lo que es mentir, robar, matar, sí saben.
Entonces, como le decía, el otro argumento es que la solución para este problema de la criminalidad juvenil, ¿no? Por ejemplo, por decirlo de alguna manera, no es recurrir al derecho penal, porque ya queda claro que se aumentan penas, se aumentan penas, se aumentan penas, y no desaparece la criminalidad, más bien aumenta. Entonces, lo que aquí, más allá de ir al derecho penal, se señala que se tendría que trabajar, o el propio Estado tendría que trabajar en políticas públicas de atender a aquellas personas que lamentablemente de lugares donde el Estado no llega, donde hay violencia familiar, intrafamiliar, y de estos adolescentes pues no encuentran esa familia funcional y más bien encuentran acogimiento en los amigos de la calle y comienzan a entrar a una vida poco a poco a arrastrarse de la criminalidad. Entonces se dice, ahí hay que atacar, que el Estado tiene que tener mayor presencia, mayor política, y así más bien poder combatir realmente la formación de este adolescente y la criminalidad, porque, repito, señala que el derecho penal finalmente se aumentan penas, o se reprime y se vuelve más represivo el Estado, pero el delito sigue en aumento. Doctor, aquí la cosa es muy clara. El Código Penal tiene que renovarse de acuerdo a los tiempos. Porque definitivamente un adolescente que sabe que va a ir preso o que podría ir preso, guarda. Va a decir, por más que me pague el delincuente mayor, no, y ya me puede pasar algo. No se van a jugar, no se la van a jugar, como dicen ellos, así nomás. Amén de lo que el Estado tenga que dedicarse un poco más a las políticas públicas y sociales, como bien dice usted. Yo pienso, tiene que haber los colegios municipales técnicos para que a partir del tercer año de media sean carreras técnicas. Y todo eso respaldado con programas, buenos programas, con buenos psicólogos, o sea, porque los tiempos lo ameritan. Así es. ¿No? Entonces, sobre texto de que, ¿quién va a estudiar una carrera tan larga? No tengo dinero, no. Carreras técnicas. Y sales ya. Y las grandes empresas, que las hay, ¿no? Toman personal. Así como la beca, ¿cómo? 18. Beca 18, otra beca, una de la García, la otra de Mal, qué sé yo. Maravilloso. Tengo entendido que hay muchachos que están por muchos sitios del mundo que siguen estudiando y que después de haber estudiado acá. Eso es una maravilla. Entonces, no solamente eso, el servicio militar obligatorio. Oiga, también que se les acabó, se acabó el chiste. Y no solamente eso se les educa, sino el amor a la patria, ser personas de bien. ¿Cuánto se ha perdido el civismo actualmente? Tremendamente, doctor, tremendamente. Entonces, ¿desde qué púlpito predicamos también? O sea, con una mano, ¿no? La ley, y con la otra la enseñanza, con la otra la educación, ¿no? Hay mucha gente, yo recuerdo, estuve en una época también en control interno, y ¿sabe qué? Qué buena política se hizo en ese entonces. Por eso siempre recuerdo a la doctora Calderón, a la doctora Nelly Calderón, las políticas de ir y tocar las puertas para ver cómo están las familias. Correcto. Eso era importante, ¿no? Y todo el equipo que trabajaba con ella. Entonces, y yo como estaba siempre en la defensa de la mujer, en la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar, pero no solamente eso, saqué un programa muy lindo, sin ONG ni nada, o sea, aquí nada, las cocinas autogestionarias para el grupo de mujeres de los asentamientos humanos, pero no solamente que en Lima, Quimbiri, Pichanaki, Otusto, Cajabamba, en fin, ¿no? Lindo. Las cocinas autogestionarias. Se lleva a la cocina, ya un amigo con corazón samaritano, tú regálame una cocina, ya tú 4 sacos de Quaker, ya el Quaker gratuito para los niños. Mire usted, los adolescentes se iban a estudiar sin desayuno, par de kilómetros caminando en la sierra, en la selva, sin desayuno porque la lluvia mojaba la leña. Cuando supe eso, dije, no puede ser. De acuerdo que fuimos con Nelia Otusco, con la doctora Calderón,
y le íbamos, le había hecho un milagro, seguramente le iba a llevar un corazón de plata, no, un corazón del milagro. Le dije, Delita, ¿por qué no llevamos una cocina yo y una cocina tú? Hagamos el esfuerzo. Y recolectamos entre todos nuestros amigos cuáquer, harina para las cachangas, que la lenteja, cosas, ¿no? Que antes a Otuco se llegaba en 8 horas, ¿no? Y algo bueno que sí hizo el presidente Toledo, al menos ahora en 13 llegaba a Otuco, o sea que Regio llegamos rapidísimo y implementamos 2 cocinas para que los niños tomaran su cuáquer, uno en la Plaza de Armas junto a la iglesia de la Virgen de la Puerta y otro un poco más allá. Y las madres rotaban para que esos niños llegaran con harina para sus cachangas y todo, o sea, todo donado de corazones buenos, humanos y samaritanos en Trujillo antes de ir a Otusco. Hicimos una recolección de todos estos víveres. Pero volviendo a nuestro tema, el tema que nos reúne en esta linda entrevista, muchas gracias. Hallo que definitivamente, si no lo prohíbe la ley, tienen campo abierto, tienen cancha libre para la delincuencia. Entonces, lo que le entiendo, y desde cierto punto también podríamos decir se comparte, tiene que haber una respuesta integral, no solamente con el derecho penal, sino también como lo que acaba de mencionar. Te ofrezco, ¿no? Para que salgas de eso y tengas otra opción. Mira, así es, y yo como siempre les decía desde que he sido jueza de paz, ¿no? Desde que fui jueza de paz. Mira, cuando iban así muchachos que a veces pues había que llamarles la atención, o así mismo, mayores de edad. Decía, mira, si tú te portas mal, vamos a decirlo bonito, mejor dicho, si te portas mal vas a terminar preso. Si te portas bien, pero sin maldad, alevosía y ventaja, y te equivocas, todos nos podemos equivocar. Y vuelves a empezar, pero no estás adentro metido. ¿No? No estás preso, que te limita, te aparta de tu familia, 10, 8, 15 años, ¿no? A saltar. Compadre, te ligará una vez, pero ya están fichados de todas maneras. Ahora hay cámaras por todos lados. Y no solamente eso. O sea, la segunda vez, si no te alcanzaron la primera, vas a terminar preso. Y vas a privar a tus hijos, a tu familia, a tu madre, tu padre, de... No importa, te equivoques. ¿Quién no se equivoca o quién no fracasa, entre comillas, bajo la situación, en fin, económica, lo que fuera? Pues se vuelve a empezar. Se vuelve a empezar, ¿no? Y bueno, pero el delito no es que yo digo que se castigue el delito. El delito te va a terminar de frente, o sea, en la cárcel, ¿no? Y todas sus consecuencias. Correcto. Entonces, como bien dice, el Estado también tendría que preocuparse. Las municipalidades. Para poder ¿Qué hacen las municipalidades con todo el dinero que tienen, con todos los impuestos? Yo recuerdo una carta de Víctor Raúl Ayala Torre, ¿no? Que decía, lo que sucede con los gobiernos, carta de 1934 dirigida a mi abuelo Luis José, que era en las épocas del Chito, de Xintujuaraque, en Trujillo, la Sierra de la Libertad también, decía, lo que sucede con los gobiernos es algo increíble. Es el propio gobierno el que está aniquilando al pueblo con los impuestos, que son tremendos. Pero al menos que hagan algo con los impuestos. Correcto. ¿No? Que hagan los colegios municipales, que sean técnicos, colegios técnicos para que los chicos a los 18 años salgan con una carrera, a los 19, 18, 17, salgan con una carrera técnica. Tengan opciones. Tengan opciones. Miren lo que acaba de decir usted. Tengan opciones. Ahorita, solamente ven lo pobre en las universidades. Y las universidades, muchos ni tienen el dinero, ni tienen la paciencia, ni tienen la vocación. ¿No? Y los colegios cayéndose. Es increíble. Es increíble. Todos los colegios que se hicieron, porque cada gobernante ha tenido lo bueno y lo malo. No podemos dejar de reconocer los colegios de Fujimori en el interior del país. Yo soy apolítica totalmente, ¿no? Pero
Así como acabo de decir, la carretera a Otusco, que la hizo el presidente Toledo, ¿no? Pero los colegios, ¿dónde está el dinero del pueblo? Los impuestos, los gobiernos regionales, están pintados. Están pintados, así como sancionan a los ministros, los interpelan. ¿Y por qué no llaman a los gobiernos regionales, a los municipios? ¿Qué cosas han hecho a los gobiernos regionales? Sí, hay municipalidades, ¿no? Como Miraflores, San Isidro, Lice, tienen cosas me refiero, clases de baile gratuitas para las personas mayores, psicólogos, talleres, pero se necesitan colegios municipales que saquen a las personas que no tienen suficiente, digamos, manera de pagarse una profesión, una carrera técnica, y que sea con censo, ¿ok? ¿Quiénes viven en tal distrito? ¿Quién es esto? A ver, que los inviten, que los citen, o sea, seguimiento. Yo creo que si se trabaja mucho en eso, y tiene mucho que ver con el tema de debatir por qué el adolescente comete delito o no, al margen de como ustedes dicen. ¡Guiarlo! Si se trabajara mucho en eso, creo que se recurriría menos al derecho penal. Definitivamente, pero es bueno que exista el derecho penal. No, claro que sí. Al día. Pero no verlo como que va a salvar todo. No, perdón. Pero hasta en el cielo hay jerarquías. Si está el derecho penal, si están las leyes, ¿ok? La ley me va a castigar, pero tengo la opción de que no me castigue porque voy a ser un técnico profesional, o voy a ser un artista, o voy a ser un escritor. O sea, un censo dentro de los municipios, dentro de los habitantes de los distritos, eso sería una linda tarea, ¿no? Y los gobiernos regionales, que se pongan, pues, que hagan algo, que hasta ahora están solo pintados. Devuelven. Es una pena, los colegios cayéndose. No puede ser, que hagan obras, que se vean, por sus obras los conoceréis. No tienen capacidad de gasto y devuelven dinero porque no han gastado. Es increíble. ¿Sabe qué? Tendrían que delito de hacer y de no hacer. Mucha omisión. Mejor ya no castigo, mencionar. Es que, ¿y cómo van a pasar a la historia? Que son elegidos por prácticamente su propia provincia, sus provincias. ¿Y qué recuerdo están dejando? Y la gente no puede estudiar, los chicos, los niños no pueden ni estudiar. Como bien dice usted, están en las noticias del día a día, están, ¿no? En las filmaciones, tienen que cruzar un río con un puente artesanal, esto es troncos, y para poder cruzar al otro lado y llegar al colegio. Es más, deberían tener su tarro, su jarro de cuáquer y su cachanga ahí, o un pan, lo que fuera. Oye, el cuáquer no necesita leche, cuáquer con agua. Caramba, si hay canela, le mete usted, sino una hierba aromáticas, cualquiera le da, ¿no? Le da sabor o lo que fuera, pero tienen que incentivar la educación, y es responsabilidad gobiernos regionales y municipios. No es solamente el Ministerio de Educación, que tampoco se le siente, porque el Ministerio de Educación es el que tiene que exigir, tanto para los niños, que sean bien atendidos en los colegios, con las construcciones y en fin, y para los adolescentes. ¿Y ahora qué opinan con lo que pasa, o lo que se llamaba caliwarma, con lo que pasó, que le daban carne de caballo? Oiga, y ahora se acaban de intoxicar tanto? Pero es que esto es una aberración, esto es un delito tremendo, es una asociación ilícita para delinquir. Perdón, pero es solamente de los que han hecho esto. ¿Dónde está el Ministerio de Educación? Que es el que tiene la responsabilidad mayor. Por favor, aquí no es solamente la empresa que hizo Caliwarma el que maneja. No. Es responsabilidad. Para eso tienen pues en fin, las personas, los auditores, tanta cosa.
tanta cosa, ¿no? La verdad que es una asociación ilícita para delinquir. Ujú. Es una vergüenza. O sea, no se siente. Los ministros, salvo pocas excepciones contados, ni con los dedos de la mano, no se les siente. Pero el Ministerio de Educación es de gran responsabilidad y los Y está gobiernos bien regionales Están muy ausentes. muy ausentes. Es una vergüenza, Ujú. ¿no? Es una vergüenza. Realmente ahí, ¿no? Hay tal vez otros ministerios que están haciendo lo posible, Correcto. pero educación es básica, el Ministerio de Educación es básica. Es una pena, es una tristeza y está haciendo quedar mal a su presidenta, ¿no? Correcto. Bueno, todo lo que hemos tocado, creo que los que nos están viendo entienden que queda claro de cómo se relaciona para poder de alguna manera ver cómo se combate la criminalidad juvenil o principalmente cómo se debería mirar y estudiar para poder atribuir responsabilidad penal o no a los adolescentes. Y me quedo con lo siguiente, que se necesita una respuesta integral por lo que hemos conversado hoy. No solamente el derecho penal, sino también desde las políticas públicas y también no solamente de políticas públicas, sino también probablemente con el derecho penal para poder tener mejor eficacia y eficiencia al momento de combatir la criminalidad juvenil que actualmente está ganando terreno. Le pido una reflexión final, doctora, para mi aporte nuestro está programa. siendo a través del derecho penal, que es el que define, te portas bien o te portas mal como adolescente. Y yo creo que definitivamente este es un llamado muy serio a las autoridades, ministro de Educación, ministros, en fin, gobiernos regionales y municipales. ¿Cómo se le puede exigir también, ¿no?, a la juventud que no se le da oportunidad, pero ello tampoco los libera de ser, ¿no?, adolescentes criminales? Amemos al Perú, amemos a nuestra juventud, amemos a nuestros niños. No puede ser que los tengamos en ese abandono. No puede ser que tengamos también a la juventud en ese abandono. No es motivación ni pretexto para ser delincuente, pero acá quien lleva realmente la culpa mayor son las propias autoridades. Correcto. Doctor, nuevamente muchas gracias. Encantadísima. Gracias por estar en nuestro programa. Amigos, llegamos al final de nuestro programa y recuerden, el libro de la doctora, de nuestra invitada del día de hoy, lo encuentran en la editorial Grigle. Hasta la próxima.